Donald Trump es sin lugar a dudas una persona que despierta emociones opuestas. En estados como Texas, la gente lo ama, pero te tomas un avión, aterrizas en Nueva York y te das cuenta de que es una de las personas más odiadas por los habitantes de la Gran Manzana. Él quiere que la historia lo recuerde como la personificación del sueño americano, pero la realidad es que dista mucho de serlo. La intención del video no es hacer una crítica, ya sea positiva o negativa de Trump, sino que contar el cómo amasó la increíble fortuna de 2,5 billones de dólares, y el cómo se las arregló para pagar tan solo $750 en impuestos federales en el año 2017. A estas alturas es sentido común que gran parte de la fortuna de Trump está en el real estate. Esto se debe a la influencia de su padre, Fred Trump, quien fue en su momento uno de los constructores más importantes de Nueva York. Para entender de dónde viene la plata de Trump, es necesario que empecemos con su padre. Antes de seguir con el video, te pido que le dejes un like y te suscribas al canal. Subo videos relacionados al mundo de los negocios y el emprendimiento. Si esto es algo que también te interesa, dale al botón de suscribir. Volviendo al tema del video, Donald Trump en varias entrevistas dijo que él no heredó mucha plata de su padre. No solo eso, sino que dio a entender que Fred Trump no había sido un empresario tan grande como él. ¿Quién no quisiera tener el moderado éxito del que gozó Fred Trump? Este señor a lo largo de su vida logró amasar una increíble fortuna evaluada en más de $1 billón. Fred Trump nació en el año 1905, en Nueva York, en una familia de inmigrantes de origen alemán. Sus padres eran Elizabeth Christ y Frederick Trump. Frederick, en un principio, para poder mantener a su familia, abrió una barbería. Con el objetivo de diversificar sus finanzas, compró su primera propiedad en Queens, pero su sueño de ser un multimillonario llegaría a un abrupto fin. Frederick Trump murió a causa de la gripe española en el año 1918. Tenía tan solo 49 años. Fred Trump en aquel entonces tenía 12. Él comenzó a asistir a la escuela secundaria Richmond Hill High School. El tiempo que pasaba fuera del colegio lo ocupaba trabajando. Su madre, Elizabeth Trump, se dedicaba a administrar los inmuebles que había dejado su fallecido marido. A una edad muy temprana, Fred comenzó a interesarse en el mundo de la construcción. Comenzó a estudiar carpintería por las noches. Además, tomaba clases de plomería, albañilería y cómo realizar instalaciones eléctricas por correspondencia. Todo esto mientras asistía al colegio. Luego de terminar el secundario, buscó trabajo como asistente de carpintería, mientras asistía al Pratt Institute. Fue su madre quien le prestó plata para que Fred pueda construir su primera propiedad en el año 1924. Un año después, usando el nombre de su madre, creó la empresa E. Trump & Son. No le quedaba otra alternativa, ya que todavía no había cumplido los 21 años. En el año 1926, tras un año de comenzar operaciones, ya había finalizado la construcción de 20 casas en Queens. Poco a poco, iría expandiendo sus negocios. En el año 1933 abrió una cadena de supermercados llamada Trump Market. Al año siguiente se metió en el negocio de las hipotecas. Pero el verdadero negocio lo haría gracias al presidente de aquel entonces, Franklin D. Roosevelt, quien llevó a cabo un programa de intervención del estado de la economía llamado New Deal. ¿El motivo? Simple. Estados Unidos hacía unos pocos años había atravesado por la peor crisis económica que jamás se haya vivido en aquel país. Es por eso que para reactivar la economía del país, el gobierno lanzó créditos y subsidios para ayudar a las industrias. Una de esas era la construcción de viviendas residenciales. Por ejemplo, en el año 1950, Fred recibió del gobierno $16 millones. Usando menos dinero del recibido, construyó 23 edificios cerca de Coney Island. Se dice que a lo largo de su carrera construyó más de 27.000 viviendas destinadas a la clase media. Según Trump, lo único que recibió de su padre fue la suma de $1 millón, los cuales él usó para construir su propio imperio. Sin embargo, en el año 2018, el New York Times, tras un arduo trabajo de investigación, reveló que eso no era cierto. Según ellos, Donald Trump habría recibido de su padre una fortuna estimada en $413 millones. Eso no representaría ningún problema, de no ser por el hecho de que la mayoría de esa fortuna no fue heredada de una forma tradicional. Fred Trump se murió en el año 1999. Por aquel entonces el impuesto por herencia en Nueva York llegaba a la cifra de 55%, lo cual nos puede parecer mucho, pero esta cifra solía ser aún más alta. Entre los años 1942 al 1976 el impuesto a la herencia era de un 77%. Fue por eso que Fred Trump comenzó a heredarle plata a sus hijos mientras estaba vivo, de forma lenta y consistente. ¿Qué estrategias usó para evitar pagar tanto? En 1947, Fred comenzó la construcción de unos departamentos, conocido como Shore Haven, en Brooklyn. Para ello, realizó la compra del terreno, usando su empresa. Luego, creó un trust cuyos beneficiarios eran sus 5 hijos. Una vez hecho esto, le donó el terreno a ese trust.
Como el terreno técnicamente ya no le pertenecía, lo que hizo fue arrendarlo, para así poder explotar ese terreno comercialmente. Este proceso dicen que lo repitió unas 14 veces. A comienzos de los años 90, Fred Trump comenzó a mostrar los primeros síntomas de senilidad. Fue por eso que sus hijos se pusieron en campaña para terminar de transferir la inmensa fortuna que su padre había amasado a lo largo de su vida. Esto lo hicieron mediante algo conocido como fideicomisos de anualidades retenidas por el otorgante, conocida como GRAT en Estados Unidos. ¿Qué es un GRAT? El otorgante, en este caso Fred, colocaría un activo en un fideicomiso. Al hacer esto, estaría donando ese activo a los beneficiarios. Pero Fred seguiría recibiendo los ingresos que genera dicho activo. Los impuestos a pagar son decididos por el valor del inmueble. Fue por eso que los Trump hicieron todo lo posible por bajar el valor nominal de sus propiedades. Uno de los tantos inmuebles que tenían se llama Fontainebleau Apartments, cuya evaluación en el año 1982 era de unos 15,3 millones de dólares. 3 años después, lograron bajar su cotización hasta unos 2,9 millones de dólares. Para lograr esto, contaron con la ayuda de un tasador de bienes raíces llamado Robert Bond Anken. Las propiedades que siguen en manos de Fred Trump consiguieron una evaluación de 41 millones de dólares en el año 1995. 9 años después, esas mismas propiedades fueron vendidas por 670 millones de dólares. Tal como le había dicho, a lo largo de los años, Donald Trump dijo en varias entrevistas que lo único que él había recibido de su padre fue un préstamo por $1 millón, lo cual a estas alturas del video está más que claro que no es cierto. Sin embargo, esto no le quita mérito. Gran parte de su fortuna vino de las buenas inversiones que logró hacer a lo largo de su vida. Una prueba de ello es que de todos los hijos de Fred Trump, él fue el único que consiguió volverse billonario. Donald Trump heredó la pasión por el real estate de su padre, pero a diferencia de este, él quiso dedicarse a un nicho diferente, el del lujo. En el año 1978 fue el centro de las noticias. Había logrado asociarse con el grupo Hyatt para comprar el viejo Commodore Hotel. El hotel abrió sus puertas 2 años después con un cambio de nombre. Era ahora el Grand Hyatt Hotel. En el año de 1996, Donald Trump vendió su participación en ese hotel por la suma de 142 millones de dólares. El Grand Hyatt Hotel comenzó a operar en el año 1980. Ese mismo año consiguió el permiso para construir su edificio más famoso, la Trump Tower. Otro de los grandes aciertos fue un edificio ubicado en el número 40 de Wall Street. Según Trump, pagó un lease de $1 millón por el edificio, pero otras fuentes aseguran de que la cifra pagada era de unos $10 millones. El valor actual del edificio, según Bloomberg, ronda los $550 millones. A diferencia de su padre, Donald Trump diversificó su cartera de negocios. Uno de los rubros en el que mejor le fue era el del entretenimiento. Él solía ser el propietario de franquicias como Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. Sin embargo, su mayor éxito llegaría de la mano de un programa llamado The Apprentice. En él diversas personas competían por un trabajo dentro de las empresas de Donald Trump. Este show era tan popular que generaba un ingreso de más de $1 millón por capítulo. A lo largo de 192 capítulos logró llevarse una suma estimada en $213 millones. Los logros empresariales de Donald Trump fueron varios. Sin embargo, él también cometió muchos errores a lo largo de su carrera en el mundo de los negocios. Varias de sus empresas quebraron. Entre ellas podemos destacar sus casinos ubicados en Atlantic City. Estos, a lo largo de 20 años, se declararon en quiebra un total de 4 veces. Las empresas aéreas son famosas por ser un negocio horrible de manejar. Los motivos son varios, pero entre ellas podemos destacar el enorme costo fijo que tienen. Para poder generar beneficio constantemente, sus vuelos deberían estar llenos siempre. Pero el que esto ocurra o no, muchas veces depende de la ruta que cubra. Está claro que Donald Trump debió haber pensado mejor las cosas. Él pagó $365 millones por la empresa Eastern Air Shuttle, cuyo nombre pasó a ser Trump Airlines. Debido a que no generaba beneficios, esta empresa terminó cerrando en el año 92, tras tan solo 4 años de operación. El peor negocio de Donald Trump fue por lejos la Trump University. El problema con esta institución era que no estaba acreditada. Esto quiere decir que no era una universidad. Algunas personas llegaron a pagar hasta $35.000 por curso. Esta institución fue llevada a juicio y le ordenaron pagar la cifra de $25 millones. Dejemos a un lado las quiebras para pasar a otro tema. A comienzo del video dije que Donald Trump había pagado en el año 2017 tan solo $750 en impuestos federales. ¿Cómo se las arregló para pagar tan poco? Según la CNBC, a lo largo de los años 90, Donald Trump generó $1 billón en pérdidas, las cuales usó para pagar la menor cantidad de impuestos posibles hasta el año 2005. No solo eso, sino que declaró que entre el año 2008 y 2009 sus empresas generaron pérdidas por unos $1,4 billones. Todo esto mientras depreciaba el valor de sus activos. Gracias a todas estas estrategias, él se las arregló para pagar la mínima cantidad de impuestos posibles. Si hay algo que todos podemos aprender de Donald Trump es la importancia del marketing. En el manual que le entregaban a los empleados de la Trump University hay una frase que dice lo siguiente: no hay que vender productos, beneficios o soluciones, hay que vender sentimientos. Esta habilidad de venderle a los sentimientos fue lo que le permitió llegar incluso a la presidencia. Donald Trump es en definitiva un maestro en el arte de vender
superarse a sí mismo. Esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. Subo todas las semanas contenido relacionado al mundo de los negocios y el emprendimiento. Podés seguirme también en mis redes sociales. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias.